Vale, como os decía, la charla de hoy, las tres charlas que serían un poco el conjunto general de la charla de hoy. El título es Nacidos para Aprender, cómo motivar a los niños de primaria y secundaria a aprender lenguas a través del intercambio virtual con participantes de otros países. Antes os he dicho que teníamos tres profesores, pero no he dicho sus nombres. Concha González viene del Colegio Santo Ángel de Badajoz. Manuel Fernández viene del mismo centro escolar. Ellos han trabajado con partners diferentes, pero los dos vienen del mismo centro. Y María Clavel viene del Colegio Guadalaviar, aquí en Valencia. Entonces vamos a empezar con la primera de las presentaciones. Concha nos va a hablar de cómo motivar a los alumnos de primaria. Así que, Concha, puedes empezar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo soy Concha González y trabajo en el Colegio Santo Ángel de Badajoz, como bien ha dicho Begoña, y os voy a contar un poquito mi experiencia pues con el proyecto que hicimos el año pasado. Mi compañera es Aude, ella es de Francia y sus alumnos eran de tercer curso y los míos eran de segundo curso y teníamos 22 alumnos cada uno. Aquí podéis ver una foto de Aude y mía que nos conocimos en Valencia gracias al proyecto eLife, así que estamos súper agradecidas porque llevamos ya algunos años trabajando juntas y fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Pasamos? Vale. Pues, ¿por dónde empezar, no? Cuando estamos con un proyecto, yo trabajo con niños de primer ciclo de primaria, primero y segundo de primaria. Bueno, pues hay que ajustarse un poco al currículo. Nivel y habilidades lingüísticas de los alumnos en los dos países, definir unos objetivos claros, qué es lo que queremos conseguir, organizar el tiempo teniendo en cuenta el calendario escolar que tenemos en España y el que hay en Francia, y la jornada escolar de cada país. También por las vacaciones, sus horarios son distintos a los nuestros. Entonces, bueno, pues siempre estamos haciendo algunos encajes, pero al final siempre sale. Elegir algunas actividades y tareas que sean motivadoras para los alumnos. Deben suponer un reto, pero que no sea excesivo, porque entonces la motivación también la pierden, ¿no? Adaptarlas a su nivel. Marcar fechas para los encuentros entre el profesorado. Es importantísimo que haya una buena comunicación y con los alumnos, y tener autorización por parte de las familias para poder participar en el proyecto. Nuestro proyecto del año pasado se llamaba Let's Meet and Learn, y la programación anual la dividimos en 3 actividades. La primera fue una presentación, que era vamos a conocernos. La segunda era adivinar un objeto. Y en el tercero fue un libro colaborativo que llevó varias fases y terminó en un producto final que fue el Monster Book, que lo vais a ver luego, que fue chulísimo. Cuando pensamos en una tarea, la dividimos en 3 fases: las habilidades comunicativas y lingüísticas, el trabajo de clase y la tarea final. Y así vais a ver cada una de las actividades. En la tarea número 1, que fue vamos a conocernos, pues trabajamos vocabulario de colores, de números, comida, familia. Ahí tenéis un ejemplo de la primera ficha. Hay un niño, es un niño francés, y a la derecha hay una niña de mi clase. Entonces, bueno, pues ellos primero rellenaban la ficha, luego tenían que trabajar las preguntas y respuestas para cuando le preguntasen en videollamada, para que supiesen responder y preguntar. En el segundo punto, el trabajo de clase, bueno, pues era rellenar una tarjeta identificativa, bueno, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Y la interacción comunicativa, porque había que practicar la actividad. Y por último, en la tarea final, si veis esa ficha que hay con diferentes nombres, una es de niños españoles y otra es de niños franceses. Pues en una videollamada online se presentaban de 2 en 2, 2 niños españoles, 2 niños franceses. Y el resto de la clase tenían una ficha. Entonces ellos iban rellenando con lo que iban diciendo los niños, ¿no? Se presentaban, hola, mi nombre es tal, mi color favorito es el azul y tengo 7 años. Pues ellos tenían que ir buscando el nombre del niño
también iba con un poquito de apoyo visual, adaptado a su edad, claro, y van coloreando. Luego más adelante vais a ver un vídeo que se ve perfectamente explicado y bueno, pues de forma que todos están participando, ¿no? En la tarea número 2, que era adivina mi objeto, trabajamos en clase pues objeto material escolar, los colores y preguntas, la gramática que utilizamos, las estructuras fueron is it, pues decían, is it a rubber? Y la respuesta era yes it is o no it isn't. Y is it blue? Y así, ¿no? Ese era el contenido. Después en clase trabajamos el vocabulario, las fichas, trabajamos también interacción comunicativa para que los alumnos pudieran practicar para, llegado el momento, poder tener una situación real de intercambio lingüístico con los niños franceses. Y en la tarea final fue la videollamada y jugamos a Adivina mi objeto. Entonces, ahí a la derecha podéis ver también una ficha en la que están todos los nombres de los niños. Ahí están los franceses, pues había una igual con los niños españoles, que esa la tenían los niños franceses y nosotros teníamos la de los franceses. Entonces, ellos iban diciendo, iban adivinando los objetos y a lo mejor pues dibujaban una libreta morada. Pues, por ejemplo, la primera que era Adele, pues libreta morada, pues dibujaban lo que al final ellos tenían. Previamente en clase habían elaborado una ficha cada uno con su objeto y coloreada de un color en concreto. Entonces, pues para desarrollar la comunicación lingüística, pues es increíble. Como niños tan pequeños aprenden tanto y se motivan. Vamos, yo cada día me sorprendo más de verlos. Aquí es un ejemplo en el que es un vídeo en el que vais a ver la primera y la segunda actividad para que la veáis claramente. My name is Daniela. I am 3. My favorite color is pink. My name is Rosa. I'm 8. Hello, my name is Chloe. I'm 8. My favorite color is pink. Hello, my name is Chloe. I'm 8. My favorite color is pink. Is it green? Yes, it is. Is a purple pencil? Purple pencil? It's a pen? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. Is it rubber? Bueno, pues ahí habéis podido ver las dos actividades principales, las dos primeras. Y bueno, veis, al final, bueno, pues los niños se entienden perfectamente. Ha habido alguna ocasión en la que yo no entendía lo que había dicho uno de los niños del otro país y ellos lo entendían. Es que te sorprenden muchísimo. Bueno, esta fue la última actividad de Book of Our Monsters. Aquí trabajamos las partes de la cara, colores, números y la estructura lingüística, pues he, she, has got y en interrogativa, ¿no? Durante el trabajo de clase, bueno, pues se hicieron actividades de interacción comunicativa, pues para aprender el vocabulario y practicar la estructura. Bueno, luego los niños en clase tuvieron que dibujar a lo largo fueron diferentes fases. Entonces, bueno, la primera fue hacer una videollamada de grupos mixtos eran 2 niños españoles y 2 niños franceses. Entonces, tenían que elegir cómo querían que fuera su monstruo. Para ello le dimos una ficha que elaboramos con el guión para que ellos, bueno, pues lo fueran llevándolo. Obviamente esto lo trabajamos previamente en clase, también lo trabajaron en casa, repasamos y la verdad es que niños tan pequeñitos que sepan trabajar estas estructuras a nivel oral, bueno, a mí me emociona.
Y bueno, después de ya crear aparte algunos decían, una de la pregunta número 4 era what do you think, y decían yes, I think it's okay, pues algunos decían no, I prefer, y cambiaban todo lo que había dicho el otro niño del otro país y decían no, I prefer 5 small eyes, 5 yellow small eyes. Entonces era como, bueno, o sea, encima lo fácil hubiese sido decir yes, it's okay, pero no. Entonces, bueno, te sorprenden, ¿no? Y bueno, una vez se pusieron de acuerdo cómo iba a ser su monstruo, en España los grupos que habíamos creado crearon un monstruo, dibujaron uno, y en Francia crearon otro. Al final hicimos unas votaciones, tanto con el nombre como con el dibujo. Votamos y salieron pues los monstruos que podéis ver ahí, que Who's the Monster, pues ese, ¿no? Y al final, pues a través de Story Jumper, que es una aplicación estupenda porque se puede trabajar de forma colaborativa con 2 países a la misma vez, escribiendo a la misma vez, y es muy intuitivo para niños y para mayores, pero vamos, que para niños de segundo de primaria, con un poquito de ayuda, ya teniendo ellos la estructura ya creado, lo pueden seguir perfectamente. Entonces, bueno, a continuación os voy a enseñar el libro, de nuestro libro de los monstruos. La primera página es que no se ve, pero aparece pues el nombre de todos los niños, el de los niños de Francia y los niños españoles. Y luego aquí, pues este fue nuestro primer monstruo. Y entonces su nombre fue Groudichon, no sé si veo bien, y trabajaba en la descripción. Has got two big red faces, red, yellow faces, one big yellow eyes, one... Y bueno, y nada, lo fuimos trabajando así. La verdad es que para ellos fue pues grandísimo. Y luego, bueno, pues poder ver lo que han creado entre compañeros, ¿no? Con otros países, que le das una utilidad a lo que están aprendiendo, ¿no? Al idioma que a veces se hace tan lejano y en niños tan pequeños que no conocen tanto, pues es muy emocionante. Podemos dejar el link para que podáis ver el libro entero. Al final del proyecto, siempre debemos evaluarlo para hacer una valoración de qué podemos mejorar. Y bueno, se evalúa a 3 niveles. Los padres, se le puede hacer un cuestionario, o sea, a los alumnos y a los profesores, ¿no? Los profesores que hemos participado en el programa, pues en el proyecto, pues ver qué podemos mejorar, ¿no? Para el año siguiente hacerlo mejor. Y bueno, los secretos para obtener unos buenos resultados, pues tener una buena comunicación con el partner de proyecto, eso yo creo que eso es principal y es el secreto. Ser flexibles, pero cumplir con las fechas propuestas, porque si no luego siempre vamos como un poco pues apurados. Y tener ganas de hacer algo diferente. Y otra cosa que sí que yo en mi clase el año pasado tenía muchísima diversidad, este año también, pero se les adapta. Entonces, hasta los niños que les cuesta más aprender son capaces de comunicarse y se motivan muchísimo más. Así que, bueno, es pues adaptar un poquito todo y bueno, pues nada, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Concha. Muy bien resumido y gracias por mantener el tiempo que os habíamos dado. Se me ha olvidado decir al principio que lo que haremos era recoger las preguntas al final. Después de las 3 presentaciones dejaremos un espacio para que podáis hacer preguntas a cada uno de los 3 ponentes. Entonces, si mientras tanto, y para que no se os olvide, alguien tiene alguna pregunta concreta para la primera presentación o la segunda o la tercera, también podéis dejar vuestros comentarios en el chat. Pero luego, si queréis, volvemos al final y tenemos un poco de debate y de conversación sobre lo que habéis presentado. Y ahora, en segundo lugar, como os había adelantado antes, tenemos la segunda ponencia relacionada con educación primaria. Por eso le he llamado segunda parte, el mismo título con la segunda parte, y es la que nos va a presentar Manuel. Manuel, que también es del mismo centro que Concha, como os he dicho antes, el Colegio Santo Ángel, y nos va a presentar lo que realizó con sus alumnos el año pasado, el curso pasado, y vamos a continuar también este año, por supuesto. Manuel, cuando quieras, empezamos. Buenas tardes, pues gracias Begoña. Como ha dicho Begoña, yo he empezado a trabajar
con el proyecto al principio del año pasado. Os voy a contar un poco también cómo me encontré con el proyecto, porque también es muy interesante. Nuestro colegio trabajaba con eTwinning previamente y a través de esa plataforma conocimos a algunos partners y entre ellos estaba Aude, que es de un colegio de Francia, que es la compañera con la que está trabajando ahora mi compañera Concha. Y a través de ella, pues, nos habló de este proyecto que iba a dar comienzo y decidimos desde el cole, que era una oportunidad muy interesante, y comenzamos a trabajar con ellos. Desde ese momento, Begoña y Barry han estado siempre apoyándonos y ayudándonos y formándonos, tanto a mí como coordinador, como al resto de mis compañeros, para que pudiéramos trabajar con otros países y buscándonos a aquellos que no teníamos, pues, partners diferentes, ¿no? Voy a hablaros un poquito de diferentes cosas. Dale, Begoña, por favor, para que salgan todos. Voy a hablaros de las escuelas un poco, del equipo, de cómo ha sido ese intercambio desde el principio y voy a daros, igual que ha hecho Concha, algunos ejemplos de las actividades que estamos llevando a cabo y de las que hemos llevado el año pasado y de las que queremos realizar en el futuro. Pasa la siguiente, por favor, Begoña. Y la siguiente. Perdón. Voy a hablaros de las escuelas. Primeramente, como os he dicho, cuando trabajábamos solamente con eLife, empezamos a trabajar con esta escuela de Francia, con Les Volcans, que fue con el primer call que yo hice un intercambio online, hicimos videollamadas por primera vez, pero no estaba dentro del proyecto eLife todavía. Después, es muy importante dentro del equipo, bueno, lo que he dicho antes, estaban los coordinadores Barry y Begoña, y después estaba en el colegio de Inglaterra, que fue el que ellos me consiguieron el año pasado, estaba Oscar, que estuvimos trabajando con niños de sexto de primaria, y este año estoy trabajando con el colegio de Francia, que sí que son niños de cuarto de primaria y que tenemos quizá menos oportunidad de trabajar algunos de las partes del proyecto que nos gustaría, como la realidad virtual, pero que aún así sigue siendo muy interesante y sobre todo para los niños que sorprenden. Pues eso, como estábamos contando, empezamos a trabajar con el proyecto eLife y la verdad que, como has dicho tú antes, pues si hemos repetido es porque realmente es muy interesante, ¿no? Sobre todo pues, para nuestros niños a nivel de adquisición de la lengua y de uso de la lengua real, por decirlo de alguna manera. Vamos a pasar. Nosotros, muy importante también, que estamos siempre en contacto, tanto mi partner como yo, el año pasado y los coordinadores, siempre estamos hablando a través de WhatsApp, a través de reuniones, a través de emails y de vez en cuando con Barry y con Begoña, con nuestros coordinadores del año pasado, pues hacíamos algún tipo de encuentro online en el que nos poníamos un poco al día y veíamos qué opciones teníamos y qué cosas podíamos hacer. La idea es, pues, realizar más a lo largo del año. Nosotros este año, el año pasado trabajamos principalmente con intercambios de cartas y con videollamadas. Y este año hemos comenzado a través de un intercambio de cartas en el que, como en nuestro curso en cuarto de primaria se estaban trabajando las descripciones, pues nosotros hemos decidido usarlas en favor nuestro y los intercambios están relacionados con eso. Hemos hecho esas descripciones cada uno, después se han enviado a los otros coles. Pásate las de las actividades, Begoña, que al cambio. Vale. Me ha ido un poco el... Tranquilo, ya estamos Ahí. Hemos trabajado con esos intercambios de los que estaba hablando y los niños han recibido una autodescripción de los chicos y las chicas de los otros colegios y después han hecho un dibujo que esta semana en la videollamada que vamos a hacer pues se mostrarán, intentarán adivinar quién es quién, una especie de juego de quién es quién con sus propios dibujos, a ver qué tal nos sale. Y también nos hemos intercambiado postales navideñas. Y este año hemos hecho también como una cosa nueva, un villancico que no solamente, al ser un cole de Francia y un cole de España, estamos aprendiendo inglés, pero además también pues, podemos aprender un poco de la lengua de los otros. Y el cole francés ha hecho un villancico en castellano y nosotros hemos hecho un villancico en francés y nos lo hemos intercambiado también. O sea que al final es muy, muy curioso.
A ver si lo podemos escuchar un trocito. Vale. La idea es que continuemos durante este curso realizando por lo menos una videollamada por trimestre, de manera que nos sirvamos mucho del tema visual y online, y que ellos aprendan también pues, a interactuar un poco con los chicos del otro centro. Otros años hemos intentado trabajar con el Padlet, pero los chicos igual no funcionó tan bien como nosotros esperábamos. Sin embargo, me gusta volverlo a probar porque como cada clase es diferente, pues este año vamos a hacer un Padlet en el que los niños van a poner lo que ellos quieran, y vamos a intentar que siempre, como son más pequeños, será siempre desde aquí, bajo nuestra supervisión, pero es una forma también de ellos dejarse unos mensajes unos a otros y de comunicarse y de usar la lengua para la comunicación, que es lo que nos interesa. Le daremos un enfoque diferente y ya está. Al final, pues lo que buscamos, en la realidad virtual el año pasado también se intentó iniciar. Los chicos que teníamos estaban en sexto de primaria y ahora van a pasar a secundaria, entonces vamos a intentar que se llegue a cabo y pues, consigan trabajar en secundaria con ellos. Lo que pasa es que como yo sigo en primaria, ahora ya yo no estoy con ellos. Pero bueno, se intentará. Pasa a la siguiente. Al final lo que buscamos con este tipo de proyectos que estamos trabajando, con eLive y con eTwinning, etcétera, es que, bueno, que el alumnado esté expuesto a un mayor o un input algo más real que el que son las clases normales y corrientes, y que además se integren mejor estos aprendizajes porque lo hacen de una manera mucho más divertida, y luego que además hagan amigos en otros coles, que siempre es muy interesante, ¿no? También es curioso porque lo que más les llama la atención es que los errores que cometemos al ser dos coles que ninguno de los dos es en inglés como lengua materna, los errores que cometen son exactamente los mismos, tanto en los franceses como en los españoles. Entonces, esa cosa le llama a ellos la atención y hace que le pierdan el miedo a hablar en directo, ¿no? Tenemos suerte como este año y podemos hablar pues varios idiomas y aprender varios idiomas al mismo tiempo, pues mucho mejor. Vale, pues ¿qué reflexiones hacemos cuando nosotros ya hemos trabajado con esto? Pues que hay que ser flexibles, sobre todo con el tema del tiempo, porque es cierto que los profes al final no tenemos tanto tiempo como creemos y los horarios de un cole y de otro no coinciden. Estamos siempre buscando el hueco concreto para poder trabajar. Mucha creatividad, pues que eso sale solo de los niños en realidad, y sobre todo el respeto a los compañeros de otros países, y el respeto a su cultura, y ver cómo, aunque somos diferentes, pues al final, como he dicho, somos iguales. Y nada más, en resumen, pues decir que es divertido, que me gusta mucho pertenecer a este proyecto porque le estoy sacando realmente un partido bastante bueno, que hace que los aprendizajes sean más significativos para los niños y la adquisición del lenguaje sea más fructífera. Y nada más, agradecer a eLive que me hayan tenido en cuenta en este proyecto y en esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por tu charla y tenemos que agradecerte nosotros que participes. Nosotros es un placer trabajar con colegios como el vuestro y las gracias os las damos nosotros a vosotros. Como hemos dicho antes, las preguntas las dejaremos para el final y vamos a pasar directamente a la tercera ponente, que en este caso, como os decía, íbamos a cambiar de nivel educativo. En este caso vamos a hablar de el intercambio virtual en educación secundaria. Y María Clavel, del Colegio Guadalaviar, en Valencia, nos va a presentar esta tercera charla. Adelante, María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Begoña. Pues nada, como ha dicho Begoña, me llamo María Clavel, soy profesora de inglés en el Colegio Guadalaviar, en Valencia, y llevamos 2 años. Perdonad que es que tengo un caramelo porque tengo mucha tos, no es mala educación, es que tengo la garganta fatal, así que perdonadme. Como os decía, llevamos 2 años con este proyecto.
Este es el segundo año que lo estamos haciendo y luego os contaré un poco la logística porque en nuestro caso es bastante peculiar. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentas de hacer este proyecto y yo me he enfocado más en un poco el tema de la motivación. Os contaré muy por encima cómo hacemos las tareas. Yo creo que Concha y Manuel se han fijado más en eso y luego me he dado cuenta de que la mayoría de cosas, aunque sea primaria y secundaria, son comunes. El nivel de motivación, el nivel de cosas que hacen tus alumnos que te sorprenden, que piensas, es que esto conmigo no lo hacen, es todo muy parecido, da igual que tengan 10 que tengan 16, la verdad. Vale, pues nuestra idea es cómo se puede pasar de esto, que básicamente es cuando les empiezas a explicar un punto gramatical, abren el libro de texto y ven que es siempre lo mismo, el present simple y present continuous en este caso, te miran con cara de, ya, pero a mí esto de qué me sirve, o sea, yo sé cómo se conjuga. Pues cómo podemos pasar de esto a esto otro. Hi, we are Sol and Carla, and we are going to talk about how would be our ideal school. At first, we are going to say our ideas that we have in common with our partner Jesse, that are shorter timetable, that each class would last 30 minutes, and that you can... A ver, en concreto este ejemplo lo he puesto porque el hecho de que ellas tuvieran que esta presentación la hacían en común con su compañero holandés, porque en nuestro caso, en el caso de Guadalaviar, estamos emparejados con un colegio holandés, utilizamos como lengua franca el inglés, entonces ellas en cada intercambio virtual que realizan preparan una tarea. Y esta era como la tarea final en la cual tenían que diseñar su colegio ideal, poniendo en común todas las ideas que habían puesto durante un intercambio virtual. Primero habían hablado de cómo era el colegio, nuestro colegio, ellos les habían contado cómo era el suyo, entonces cogieron las cosas buenas y decidieron con eso crear un colegio ideal. Las presentaciones fueron alucinantes. En concreto, he elegido esta porque, pues eso, como ellas, las ganas de hacerlo bien, de hablar en público, se les quita la vergüenza, defienden a muerte el colegio que han inventado porque es como que es algo suyo. Entonces, es brutal el cambio que pegan. O sea, realmente tú no tienes que llevar la clase se lleva sola porque lo hacen ellas. Por eso, básicamente, la diferencia entre cómo ser tú el que lleva la clase, contarles el mismo rollo todos los días, es la motivación que tienen ellos a la hora de afrontar una tarea de esta envergadura, ¿no? Entonces, ahora me he metido un poco en el tema de la motivación. Es todo como un poco teórico, pero voy a ir un poco deprisa. Sobre todo en secundaria, el hecho de que son adolescentes necesitan una motivación que venga muy como de dentro, ¿no? Suele estar muy relacionada con el tema, pues, de la adolescencia, de querer ser mejores, parecer mejores, de, pues, no sé, cómo quedar bien delante de sus compañeros del colegio y del otro colegio, con lo cual es súper importante que todo lo que tú hagas, ellos vean que tienen como su... como dice aquí, es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. En la adolescencia, para mí, lo más fundamental es el esfuerzo requerido, que muchas veces en ellas es inexistente. Entonces, el hecho de que pongan todo ese esfuerzo en conseguir su objetivo es lo importante y para ello es, obviamente, indispensable que se sientan motivados. La motivación es siempre previa al aprendizaje y ahí entra mucho el papel del profesor de cómo crear las expectativas a la hora de que ellos vean cuál va a ser el resultado, lo que van a aprender y luego en sí el proceso, ¿no? El proceso durante todos los intercambios virtuales donde conocen gente, empiezan como a motivarse mucho a la hora de, oye, pues voy a volver a ver a esta persona, a ver qué me va a contar esta vez. Y luego el hecho de que no haya motivación, sobre todo en el aprendizaje de lenguas, pues obviamente nos complica mucho la tarea, porque no puedes estar tirando del carro constantemente en el aprendizaje de lenguas, sobre todo porque ellos tienen que ver el hecho de que el fin último de aprender una lengua es comunicarse. Y qué mejor manera de comunicarse si lo hacen con alumnos de su misma edad y en ese idioma que están aprendiendo. Lo que viene ahora es un poco de perogrullo, porque seguro que todos sabéis la diferencia entre motivación extrínseca y motivación intrínseca y tal. Entonces, obviamente, la motivación extrínseca es, pues, su día a día. Ellos hacen las cosas porque tienen que hacerlas, ¿no? Aprenden el present continuous y el present simple porque tienen que hacerlo. Sin embargo, el hecho de que nosotros les demos ese plus de vais a preparar esto porque vais a hablar con unos alumnos de vuestra edad, de otro país, hace que la motivación extrínseca se convierta en intrínseca, que les venga de dentro, ¿no? Yo lo quiero hacer bien porque quiero que vean que lo hago bien y porque así, no sé, es como que me comunico con gente de mi edad y tengo que hacerlo bien, ¿no? El rollo esto del self-image de los adolescentes. Si quieres ir pasando, Bego, porque voy un poco deprisa.
porque tampoco me voy a pasar aquí. Si quieres la siguiente. Esto es lo que tenemos que conseguir y yo creo que con el proyecto eLife se consigue, ¿no? El hecho de que no tengas tú que motivarles, sino que ellos mismos quieran hacer una tarea buena, quieran prepararse bien la tarea y que el intercambio virtual vaya muy bien por el hecho de hacerlo bien porque saben que hay alguien detrás de la pantalla que les está escuchando, ¿no? Entonces lo que quieren es pues quedar bien con ese partner del otro colegio. La motivación que tienen nuestros alumnos cuando realizan un intercambio virtual, obviamente, la primera es experiencia real de comunicación, que con nosotros, como relación profesor-alumno, no la tienen. Tú puedes intentar que sea todo lo real que tú quieras, puedes tener un auxiliar de conversación o puedes intentar hacer que en clase sea lo más real posible, pero nunca va a ser igual que una experiencia real de comunicarte con un alumno que no habla tu idioma, que no habla español y que tienes que comunicarte en inglés. En el caso de secundaria, como hablamos de adolescentes, es que son gente de su edad. Entonces, el hecho de que como adolescentes estén conociendo a gente de su edad, pues es que no necesito decir mucho más, ¿no? La motivación ahí está sola, no hace falta que tú les digas mucho. En nuestro caso, por ejemplo, que es un colegio de chicas, pues el hecho de conocer a otras gente de su edad, pues eso, es muy importante. Luego, es también muy importante el hecho de que ellos quieren hacer bien las cosas para no quedar mal delante de los otros. Entonces, si se lo hacen contigo como profesora, como profesor, bueno, pues les vas a corregir, ellos saben que no pasa nada, ¿no? Que bueno, que si meten la pata, tú no te vas a reír o no. Y claro, aquí es diferente. Aquí es un adolescente holandés que les está viendo, con lo cual tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Y tienen como que, pues eso, aparentar que controlan la situación, pues el hecho de lo que tiene la adolescencia, ¿no? El siguiente punto sería que en clase, pues yo no sé, a vosotros, supongo que igual que a mí, cuesta muchísimo que hablen, ¿no? Hay algún caso en concreto que sí que les gusta mucho hablar y tal, pero normalmente cuesta muchísimo que hablen por el hecho de que, ay, es que lo voy a hacer mal o voy a pronunciar mal. Sin embargo, aquí yo he visto en los intercambios niñas mías diciendo absolutas burradas, pero con tal de comunicarse les daba un poco igual, ¿no? Con el rollo este que tenían de decir las cosas y de tener esa conversación, les daba igual y eran conscientes de que lo decía mal, pero les daba igual. Cosa que en el aula con el profesor, pues eso no suele pasar. Y luego, por último, el hecho de que ellos, porque en nuestro caso hay un componente cultural muy grande y es el hecho de que se cuentan unos a otros cómo son ciertas cosas. Por ejemplo, ahora en el intercambio que hemos hecho, se han contado nosotras a ellos y ellos a nosotras cómo son las Navidades, cómo se celebran. Entonces, las niñas se prepararán un vídeo con el hecho de que en mi cole hay un concurso de belenes, cómo se celebra Navidad en España. Entonces, como se convierten como en profesoras y cuentan algo cultural, es como que se vienen arriba, ¿no? Y lo quieren hacer bien y que esté todo muy bien preparado. Entonces, la motivación en este caso es totalmente intrínseca. No tienes que decirles nada, porque ellas solo ya quieren hacer las cosas bien por lo que hemos dicho, ¿no? También un poco por el tema cultural y el hecho de convertirse en profesoras que enseñan a gente de su edad. Un ejemplo de, aunque yo sé que lo estoy diciendo mal, pero me quiero comunicar con esta persona que tengo al otro lado de la pantalla, sería este que os vamos a poner ahora. Tim, you talk us a little bit of your idiom. My what? Can you talk us a little bit of your idiom? I don't understand your idiom. Wait. Can you tell us in your idiom? What's idiom? Your language. Oh, language. What do you want me to say? I don't know. A ver, la gracia que tenía este vídeo es porque ellas luego, claro, cuando ya les dijimos, ¿cómo que idioma? Ellas en ese momento querían comunicarse y preguntarle al niño que les contara algo en holandés, porque su obsesión era que hablaran en holandés. Entonces ellas era idioma y el niño pobrecito diría, ¿por qué idioma? Claro, me hace gracia porque además ellas llegan como a un acuerdo que una de ellas le dice, no, language. Entonces, lo gracioso es eso, que en clase esto nunca lo harían con un profesor. Porque es como no tienen esa motivación de comunicarse. Aquí luego ya cuando yo les decía, pero ¿cómo que idioma? Ay, sí, María, es que tal, yo le quería decir, pero no me salía. Pero no lo dejaron de intentar. O sea, ya seguían y se intentaron comunicar, lo hicieron mal, luego se corrigieron, con lo cual el aprendizaje que tuvieron fue brutal. O sea, eso son 10 clases mías resumidas en un minuto, básicamente.
Luego también es súper importante la motivación por parte del profesorado, porque, como decíais antes, no sé si era Begoña o Concha o Manuel, se invierten muchas horas para realizar un proyecto de esta envergadura y normalmente son horas de tiempo libre de los profesores, ¿no? Que no es que andamos un pelín escasos de tiempo libre. Entonces, el hecho de que inviertas tanto tiempo, también tú como profesor tienes que tener una motivación, ¿no? En el caso del profesorado, la primera motivación es la misma que con la del alumnado, que sería el hecho de que es una comunicación real, que nunca van a tener contigo. Entonces, ese es nuestro primer punto a la hora de motivarnos para emprender un proyecto de este tipo. Si quieres, ahí Bego, gracias. Vale, pues lo que se estaba diciendo es que el primer punto es común, tanto para motivarles a ellos como motivarnos nosotros, y es que es esa experiencia real de comunicación que tú no puedes conseguir en el aula, ¿no? Como profesor. Después, el segundo punto que yo elegí como motivarnos es el hecho de que colaboras con profesores de otros países, ¿no? Y que puedes aprender de ellos y obviamente también aprender cómo se hacen las cosas en otros países y en otros sistemas educativos. Nosotros tenemos la suerte de que la profesora con la que hacemos el intercambio, que se llama Anika, vino al cole, estuvo viéndolo a nuestro colegio. Entonces, no sé, estuvo muy bien, ¿no? El hecho de que puedes aprender un montón. Luego, para nosotros también el hecho de darle un sentido más práctico a lo que enseñas, ¿no? Como que tu visión no es enseño esto para un examen, sino enseño esto para que mis alumnos puedan luego esto transmitirlo oralmente a sus compañeros de otros países, ¿no? Ese es un poco el sentido práctico, que no es para un examen, sino para comunicarte en el mundo real. Y luego los intercambios virtuales son claramente situaciones de aprendizaje, ¿no? Que esta es la típica, por lo menos en secundaria, es como tabú. Nadie puede hablar de situaciones de aprendizaje porque ha sido un cambio tremendo, ¿no? El hecho de que la LOMLOE impuso de alguna manera el cambio de pasar de una unidad didáctica a una situación de aprendizaje, al principio creó un poquito de caos, ¿no? En el profesorado. Eso, a ver, yo en el mundo de las lenguas, ¿no? Tampoco es tan diferente de lo que hemos hecho siempre, que ha sido siempre poner la parte práctica de lo que tú les has dado de manera teórica. Pero bueno, el hecho de que nos obliguen a tener en nuestras programaciones de aula situaciones de aprendizaje, es que claramente una tarea de eLife es una situación de aprendizaje en la que tú les das una gramática y un vocabulario y tiene la finalidad de hacer pues miles de cosas, desde diseño de un colegio hasta un podcast que puedan hacer hablando de su país. Entonces eso es totalmente LOMLOE approved, ¿no? Y es tan sencillo como incorporar en tu programación, nosotros estamos en ello, no lo hemos hecho todavía, pero es como incorporar en tu programación de aula esto como una situación de aprendizaje, con lo cual como que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque cubres la parte de comunicación oral y también cubres la parte de que se convierte en una situación de aprendizaje, con lo cual la verdad es que está muy bien, ¿no? Egoístamente se convierte también en parte de todos esos papelorrios que tienes que hacer, ¿no? Como profesor, pues también lo puedes cubrir con los intercambios virtuales de eLife. Esta diapositiva la hizo nuestra coach, Cristi, porque después de los intercambios virtuales del año pasado les hizo una encuesta tanto a los alumnos holandeses como a nuestras alumnas. Entonces, si os dais cuenta, la mayoría de la gente, de las alumnas, la parte de motivación veis que está en motivating o very motivating, porque para ellas el hecho de poder salir del aula, realizar este intercambio, era como súper motivador. Y todo lo que está, que pone what motivated you, son todo, obviamente está quoted de lo que ellas dijeron, ¿no? Como cosas como it changes the class dynamics, o to not just learn grammar and it is worth to get to know another person. Es decir, ellas veían tanto el componente lingüístico como el componente cultural prácticamente al mismo nivel. Es decir, me estoy comunicando y estoy usando el inglés que aprendo en el aula para comunicarme oralmente y encima para aprender algo cultural sobre mis compañeros holandeses. Con lo cual, la verdad es que el año pasado el proyecto fue un éxito y este año también la verdad es que poco a poco vamos consiguiendo que las alumnas tengan esa motivación y quieran cada vez, como que el momento que llega el intercambio, como que están nerviositas y quieren hacerlo, y eso la verdad es que es un gusto. Y por mi parte ya estaría. Espero haber transmitido un poco el hecho de que es súper importante motivar al alumnado y que el profesorado también esté motivado en este tipo de proyectos, ¿no? Que tantas cosas positivas aportan a los alumnos, pero también a nosotros como profesores. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, María. Yo creo que nos has transmitido de manera muy efectiva esa motivación que tenéis tanto los profesores como los alumnos. Yo creo que esto nos ha llegado. Ahora veremos también en las preguntas y los comentarios, pero yo creo que eso ha quedado claro. Voy a salir de la presentación, perdón, para así poder veroslas a vosotros y ver las preguntas, si las hay, del chat. Y ahora es el momento en el que cualquiera de los que estáis aquí presentes podéis hacer vuestras preguntas, tanto de manera oral, poniendo el micro en marcha, como también, si queréis, en el chat. Si yo consigo llegar al chat, porque lo he escondido para veros, y ahora no lo veo, pero en algún momento lo veré. Y si no, está Barry también, que puede ayudarnos a decirnos si hay alguna pregunta. Sí, ¿se me oye? Sí, se te oye. Sí, yo quería daros la enhorabuena. Qué 3 charlas más interesantes. Y además, una que iba de tareas, otra de equipo y otra de motivación. Para mí habéis trabajado en equipo. Se ha notado muchísimo. María nos ha, digamos, aclarado la diferencia entre motivación extrínseca e intrínseca. A mí también me interesa lo que se llama el engagement, es decir, cómo se involucran los alumnos. Y yo creo que una forma de ver engagement es hasta qué punto los alumnos hacen más de lo que se les pide. Entonces, os voy a preguntar a los 3, en ese sentido de engagement, de involucrarse, ¿hasta qué punto han hecho más digamos, de lo que les habéis pedido? Bueno, pues respondo yo a eso. Yo en mi caso son niños muy pequeños, entonces es su primer contacto con el idioma, casi en infantil, bueno, pues sí, se trabaja, pero es muy básico, ¿no? Entonces, cuando llegan a primero, ellos saben los colores, en números algunos, y algo de vocabulario suelto. Y bueno, hello, saludos, pero les cuesta todavía responder a cuál es tu nombre. Si le preguntas, sí te dicen su nombre, pero poco más. Entonces empiezas con una base muy básica, muy desde abajo. Y cuando yo he notado que niños que con las clases habituales del libro, vamos a trabajar, sí, hace clases muy interactivas, pues trabajas con pizarra, trabajamos roleplay en clase, todo esto, ¿no? Pero yo he visto niños que en otras asignaturas no tenían interés ninguno y los padres me lo decían, y luego he visto como en inglés se sabían súper bien todo lo que tenían que trabajar porque sabía que tenían que se tenían que presentar con los compañeros, y la madre me decía, ¿tú te crees? En lengua no estudia nada, o en matemáticas. Dice, pero como esto se tenía que decir, mamá, es que no quiero hacer el ridículo, ¿sabes? Entonces es como esa presión, esa responsabilidad que ellos mismos asumen, siendo ya tan pequeños, pues supongo que a niveles superiores, pues más aún, ¿no? Entonces, bueno, era lo que decía María también, el no querer hacer el ridículo y no quedar mal delante de otros compañeros. Pero vamos, es que yo en los vídeos que he puesto podéis ver cómo es que no se escucha ni una mosca. Clases que son súper movidas, porque las del año pasado había una diversidad increíble. Y es que todos están trabajando y si no se ayudan, pero saben que tienen que mantener el silencio. En otra clase a lo mejor no, pero en las videollamadas es que es alucinante cómo ellos se autogestionan. Yo en mi caso lo noté muchísimo en el proyecto, en la última tarea que tenían que hacer, que era la de diseñar el colegio ideal. A ver, yo esperaba que fuera a ser, pues eso, típica presentación oral que salen, ¿no? Y te van contando. Y bueno, es que fue alucinante. O sea, diseñaron el logo del colegio. Algunos de ellos incluso se inventaron la historia del fundador del colegio, que se llamaba no sé cuantitos, y alucinante. Yo decía, es que tú esto se lo haces tú hacer en clase, ¿no? Vais a hacer una presentación y no lo hacen ni la mitad de motivados y de engaged que lo hicieron. O sea, fue flipante las presentaciones y además era como un poco de competitividad entre ellos, ¿no? De ver quién lo hacía mejor. Me pareció alucinante el hecho de que además utilizaron lo que decía ahora Concha, ¿no? O sea, no podía haber ni un error, porque si vio un error era como qué vergüenza, que van a pensar que no tengo ni idea, ¿no?
Y la verdad es que, o sea, los niveles de motivación son enormes comparado con lo que puedes conseguir tú en un aula, ¿no? De relación profesor-alumno. En mi caso es un poco también así. Es lo mismo, solo que quizá en las clases cuantos menos alumnos hay es mucho más fácil de motivarlos y de que lleguen a ese punto. Yo tuve la suerte, bueno, vamos a llamarlo así, de trabajar con 13 alumnos durante la época del COVID y entonces las videollamadas eran muy, muy chulas porque podían hablar todos mucho tiempo. Ahora tengo 25 y en realidad es una clase bastante movida, la mía en concreto, pero sí que ellos solos en el momento cuando empieza el proyecto no están tan involucrados, pero ellos solos cuando van viendo que sirve para algo de verdad el inglés y que lo van a utilizar, entonces cuando comienzan a prestar más atención y a realmente interesarse por lo que estamos viendo previo a las videollamadas porque saben que lo van a tener que usar después, que es un poco lo mismo que decía Concha y María, ¿no? Entonces, son ellos solos los que se motivan, no es tanto nosotros como ellos cuando se dan cuenta realmente de lo que van a hacer. Muchas gracias por vuestras respuestas. Alfredo nos ha puesto una pregunta en el chat. Os da la enhorabuena por vuestras presentaciones. Dice que habéis puesto de manifiesto el valor de la motivación y tiene dos preguntas. La primera es si habéis repetido más de un curso con el mismo centro asociado, cosa que sí es cierto en los tres casos, tanto con Concha, Manuel como con María. La segunda es cómo observáis la evolución de la motivación en un proyecto largo. Lo dice porque a veces piensa que podemos caer en el riesgo de motivación, motivation for the sake of something new. Y entonces os pregunta que cómo mantenéis la motivación a largo plazo. A ver, yo creo que lo importante es que cada tarea sea variada y sea diferente. Entonces, para eso lo importante es que junto con el profesor, con tu partner del otro colegio, crees tareas que sean pues diferentes, ¿no? Si sigues siempre haciendo como lo mismo, al final se aburren. Sí, es verdad que los niveles de motivación bajan. Por eso intentamos que, en nuestro caso, intentamos que las tareas sean bastante variadas y luego también el hecho de que nosotros, por lo menos en secundaria, eso forme parte del currículum y forme parte, por ejemplo, de su nota de la evaluación. A ver, egoístamente es una motivación intrínseca el hecho de que eso sea un punto más en su evaluación. Entonces, el hecho de que sean tareas variadas, que estén muy, muy trabajadas, tanto la pretarea como la tarea como la posttarea. Nosotros, por ejemplo, hay veces que hacemos cosas tipo lo que decía antes Manuel del Padlet. Tenían que escribir en un Padlet pues cuál había sido su conclusión sobre el colegio que les habían contado su partner, ¿no? Pues se había contado cómo era su colegio holandés. Entonces tenían que hacer un writing diciendo lo que más les había gustado y lo que menos del colegio. Entonces eso nosotros también lo evaluábamos, lo corregíamos y les dábamos una nota. Entonces el hecho de que sea primero tareas motivadoras, cosas diferentes, igual, incluso ellos, los alumnos, pueden proponer qué tareas quieren hacer, de qué quieren hablar, ¿no? Cuando ya van conociendo más a sus compañeros, pues mira, ahora queremos hablar de lo que hacen en las vacaciones de verano o yo qué sé, qué asignaturas estudian. No sé, cosas que sean variadas. Yo creo que no sea siempre el mismo rollo, siempre cultural, por ejemplo, sino que haya un poquito de todo. Eso es lo más importante y para eso hay que trabajar mucho con tu partner, un poco para crear tareas que sean motivadoras y que en el tiempo mantengan también la motivación en el alumnado y en el profesorado, porque si no nosotros también nos quemamos, ¿no? De estar haciendo como siempre las mismas tareas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María. Al final, el tener una comunicación constante con tu partner ayuda y luego, bueno, las actividades tienen que ir de acuerdo a sus intereses y a su nivel, porque claro, si te pasas de nivel, también caes en el riesgo de que pierdan también motivación. Entonces tienes que buscar un poco que sea un reto, porque yo creo que siempre puedes apretar un poquitín más y ellos te lo dan, pero sin pasarte. Y también, bueno, pues creo que cuando estructuras muy bien a lo largo de un curso las actividades diferentes que haces, pues creo como tienen diferentes fases, cada actividad tiene diferentes fases, como que ellos van trabajando ya la guinda del pastel es la videollamada. Entonces, eso les encanta. Yo al final es que nunca he trabajado con la misma... O sea, siempre he trabajado con una clase, pero después al año siguiente ya no trabajábamos, entonces nunca he tenido ese problema con la motivación. Lo que sí tengo es que a lo mejor 2 o 3 tareas que son base, que las uso siempre,
que es lo que dice un poco María, que al final también nosotros como profesores nos cansamos porque es siempre lo mismo, pero que funcionan muy bien. Entonces, para empezar, siempre tiro de esas y después procuro buscar alguna que sea más novedosa y que esté más relacionada con cosas que les gusten a ellos ahora, porque como cada curso cambia, pues al final tienes que buscarle eso, algo que ellos sepan. Pues si tiras de TikTok, tiras de Padlet, y a veces funciona, a veces no, pero bueno, ir probando un poco por dónde van los tiros, a ver si consigues dar con la tecla y motivarlos con cosas que a ellos les gusten, ¿no? Pero hay algunas que son básicas y que las tengo que usar siempre porque si no, no puedo. Es como mi punto de partida. Muchísimas gracias por vuestras respuestas. Abraham no es una pregunta lo que nos propone, pero sí nos hace un comentario diciendo pues eso, que sois un magnífico ejemplo de cómo plantear la programación de situaciones de aprendizaje. Os da la enhorabuena por vuestro trabajo. Y es cierto que eso es algo bastante práctico que ayuda a muchos profesores y que tanto en la presentación de Concha como en la presentación de María ha quedado bastante claro que tanto en primaria como en secundaria se puede adaptar al currículo y se puede sobre todo incorporar al currículo, más que adaptarlo, incorporarlo y que ellos lo vean como parte de que no es una tarea que realicen de manera aislada, sino que es algo que forma parte de su día a día y que forma parte de lo que estaba diciendo María también, de su nota, que eso es importante sobre todo en secundaria, que vean que es parte de su nota. No sé si alguien más quiere añadir algo. ¿Alguien que tenga una pregunta de última hora? No, yo solo quería preguntar, porque he visto que, como yo llevo lo de las social media, soy el pesado que envía los tweets y Instagrams y todo eso, he visto que los dos colegios son muy punteros en, digamos, social media. Es decir, que no tenéis miedo de digamos, poner información sobre lo que está haciendo el colegio. ¿Vosotros creéis que eso tiene algo que ver con el hecho de que estéis en un proyecto europeo? Es decir, que no tenéis fobia a la tecnología en vuestros colegios. A ver, nosotros en nuestro centro siempre intentamos, bueno, es que aparte ahora no queda otra que estar trabajando la competencia digital, pero creo que de alguna forma u otra tenemos que destacar de alguna manera. Entonces, yo creo que abriendo las puertas del colegio a las familias y a la gente de fuera, creo que es la mejor manera de que vean cómo trabajamos con los niños y las cosas que hacemos, porque verdaderamente son cosas que funcionan, que es increíble. Yo estoy enamorada de esto yo empecé con eTwinning hace 10 años así y no hacía Virtual Exchange, pero nos mandaban vídeos y tal. Y tengo niños que han salido, que ya están fuera en el instituto, en la universidad, y me dicen que, y se acuerdan y lo recuerdan, y ellos me lo demandaban. Entonces, cuando los demás pueden ver lo que hacemos, creo que es como más creíble, ¿no? Porque a veces dice, no, esto es imposible, la gente, no todo el mundo se arriesga a eso, ¿no? Porque dice, no, el trabajo que lleva, que es cierto, lo que decía antes María, y luego, bueno, pero sí que es verdad que lo que hacemos hay que dejarlo ver, ¿no? Creo que es una parte muy importante. Nosotros, en nuestro caso, mi colegio siempre ha apostado mucho por la tecnología y por la competencia digital. De hecho, en mi colegio, desde quinto de primaria, las alumnas tienen iPad. Entonces, también eso nos ayuda mucho, nos facilita mucho a la hora de realizar ese tipo de proyectos. Porque nosotros, por ejemplo, el intercambio virtual lo hacemos a través del iPad, podemos separar a las alumnas en diferentes aulas, o sea, la verdad es que en ese aspecto tenemos mucha suerte. Y es verdad lo que dice Concha, ¿no? Es una manera de abrir las puertas del colegio a todo el mundo que lo quiera ver, ¿no? Y porque tú les puedes contar. Esto también es verdad que nosotros lo contamos y lo contamos súper como, ¿no? Motivados porque es un proyecto que nos gusta. Pero cuando lo ves en directo, que es lo que nos pasa con Manuel y a mí, ¿no? Que lo vivimos en directo, yo es que alucino con mis alumnas cómo se vienen arriba. Había una que un día le dije, baja la voz, que estás hablando, o sea, que te escuchan bien, porque pegaba unos gritos de la emoción que tenía. Yo decía, pero que no hace falta que grites tanto. Entonces, todas esas cosas es bueno, claro que sí, que los padres y cualquier persona lo vea. En mi colegio la verdad es que se apuesta mucho por todo lo que es la social media, que dice Barry.
a nivel Instagram, ¿no? Y tal, porque la verdad es que se ve muy claramente lo que las alumnas realizan en el centro a nivel tecnológico. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas, por el debate, por las presentaciones sobre todo. Me voy a poner la cámara, aunque solo sea ahora al final para despedirme, porque no quiero ahí quedarme como a la sombra, que parezca una voz ahí detrás. Quería eso, volver a agradeceros ya no solamente las presentaciones, también vuestra participación en el proyecto. Vuestros centros son dos de los pilares importantes de eLife y dentro de los colegios que tenemos en España sois muy importantes junto con el Colegio de Alfredo, que también he estado aquí escuchándoos hoy. Y entonces, eso, queríamos, tanto Barry como yo, agradeceros vuestra participación en el proyecto y, sobre todo, que os dejarais convencer para participar en la charla de hoy. Ha estado muy bien escucharos, lo habéis hecho estupendamente. Las preguntas han sido también muy, muy interesantes. Y, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí ahora ya. Y simplemente eso, dar las gracias por último. También gracias al público, ¿no? Sí, estaba diciendo que gracias también a los que se han unido para escucharlo y los que escuchen esto en el futuro, pues les agradecemos ya de antemano que nos escuchen. Alfredo también está escribiendo ahora. Gracias a vosotros también por haberlo organizado, que ha estado súper bien organizado. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Y bueno, yo creo que ya podemos detener la grabación.